Y ya son las 2 de la tarde con 36 minutos. Vamos a la entrevista de este viernes. Le cuento que en el marco del Día Internacional de la No Violencia y el Acoso Escolar, un tema bastante importante, es fundamental abordarlo desde el bullying, un problema que afecta a miles de estudiantes en nuestro país. De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, escuche esta cifra, por favor. Los padres de familia son quienes más denuncian estos casos, representando el 57% de los reportes recibidos. Por ello, este viernes vamos a platicar con la doctora Clara Luz Álvarez. Ella es secretaria ejecutiva del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Bianca, a ti y a toda la audiencia. Gracias, doctora. Bueno, pues un tema muy importante. Acabamos de escuchar hace unos días un caso que sucedió entre dos alumnas en el CETI 56, allá en la alcaldía Gustavo Amadero. Por ello es que quiero preguntarle cuál es la tendencia actual en cuanto a la denuncia de estos casos de bullying en nuestro país y también qué papel juegan los padres de familia en este proceso. Por favor, doctora. Bueno, primero que nada, decirles que en el Consejo Ciudadano estamos para acompañar a cualquier persona que haya sido víctima de abuso escolar, totalmente gratuito, en nuestra línea y chat 55 55 33 55 33. Lo que vemos es que en el entorno escolar se genera violencia entre los propios compañeras, compañeros. De lo que tenemos identificado en el Consejo Ciudadano, principalmente es en la secundaria donde se generan las mayores situaciones de violencia, de este acoso que impide que tanto las estudiantes puedan ir de manera tranquila y aprovechar esta etapa de su vida, como genera un entorno cada vez más violento. De ahí la importancia de visibilizar el tema y para que cuando hablamos de acoso escolar podemos identificar distintos tipos de violencia, como puede ser la física, un empujón, un jalón, romper cosas, la verbal, cuando se dicen insultos, psicológica, cuando se generan amenazas, llega también a haber incluso violencia sexual, o puede ser que excluyan a la persona que está siendo acosada, que es lo que se conoce como la violencia social, y hemos identificado también que hay un porcentaje importante de violencia cibernética. Pero ¿qué podemos hacer si nosotras identificamos que nuestra hija, nuestro hijo, nuestro nieto o quien sea cercano a la familia puede ser víctima de bullying o de algún tipo de acoso? Primero que nada, hay que observar al menor de edad. Está cambiando sus patrones, lo notamos nervioso, ya no quiere ir a la escuela, cuestiones que antes le gustaban, ahora no le gustan. Esos pueden ser signos de alerta. Y de ahí que es importante, Bianca y auditorio, poder establecer estos canales de confianza para que el menor de edad pueda comentarnos qué es lo que está viviendo. Y normalmente nos enfocamos a las víctimas, pero también nos gustaría desde el Consejo compartir con tu auditorio, Bianca, que también es importante ver si nuestras hijas, hijos o aquellos que dependen de nosotras pudieran estar presentando conductas violentas hacia el resto de sus compañeros de escuela. Porque muchas veces nos enfocamos en la víctima y probablemente no sabemos si en nuestros hogares nuestro menor de edad está siendo victimario. Entonces sí hay que cultivar dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras comunidades, que siempre hay un camino de la paz, siempre hay un camino de diálogo. No todo el mundo nos tiene por qué caer bien, pero el respeto es la base. Así es, doctora. En este sentido, ¿cuáles son los tipos de violencia más comunes en los casos? A los grandes nos gusta divertirnos con los mejores. Que hemos recibido en el Consejo en 2024 y 2025, identificamos que tanto la violencia física tiene un 28% de los reportes y también la violencia verbal tiene un 28% de los reportes que recibimos, seguido de la violencia psicológica en un 14%, la violencia sexual en un 12% y la cibernética en un 10%.
Estamos hablando de cifras importantes de atender con distintas modalidades de violencia y ahí me gustaría destacar acciones que se están emprendiendo desde la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Clara Brugada, instauró un programa que se llama Nuestra Tarea es la Paz y ahí también el Consejo Ciudadano colabora. Lo que hacemos tanto en ese programa como cuando recibimos un reporte de que en cierta escuela hay patrones que pueden ser de abuso, de bullying, es que el consejo le da el apoyo a la víctima y de la misma manera busca a las personas directivas de las escuelas para poderles brindar pláticas y acompañamiento para lidiar con esta situación y que podamos construir estos entornos de paz y de seguridad escolar. Doctora, algo muy importante pues que debemos de tocar, de hablar, es sobre las consecuencias que puede tener justamente el bullying en la salud mental. Ya también usted lo hablaba ahorita, verbal, psicológicamente, físicamente. ¿Cómo podemos pues poner justamente el tema en el centro y pues poder analizarlo desde esta perspectiva, que los jóvenes pues eviten ese camino de la violencia y que así podamos evitar incluso otras consecuencias? La violencia en cualquiera de sus tipos y sobre todo cuando estamos hablando de violencia escolar que afecta a niñas, niños y adolescentes, es algo que impacta totalmente en la salud mental de las personas. Esto nos puede llevar a la depresión, a la ansiedad, a encerrarnos porque no queremos salir y tiene un impacto no solo en la persona, sino también en su entorno. Y ahí es importante que cualquier persona que vea alguna situación de violencia, puede ser que no sea yo la víctima de violencia, pero si yo estoy viendo que hay una situación en mi escuela donde hay ciertos comportamientos de violencia, también tenemos que alzar la voz, porque el silencio lo que hace es que beneficia a las personas que están agrediendo. Nuevamente, comprender que si hablamos de acoso escolar, violencia en el entorno educativo, las maestras, los maestros y padres de familia tenemos también una responsabilidad en generar estos entornos seguros. Si hay cualquier persona en la audiencia que esté teniendo una situación, por favor contáctenos a nuestros servicios gratuitos 24 horas 55 55 33 55 33 para que de esa manera podamos apoyarle, tanto en el aspecto emocional como buscar si existen alternativas de apoyo a las escuelas o bien si hay alguna acción legal que emprender. Doctora, también algo importante es el papel de las redes sociales. ¿Cuál es el que juega en estas situaciones? Ya usted lo hablaba, el ciberacoso, pues 10% ustedes están registrando esto. Pues, ¿cómo podemos prevenir? ¿Qué medidas se pueden tomar en este contexto, Clara? Es muy importante esta pregunta, Bianca, porque muchas veces vemos que empiezan a hacer por decir así, un linchamiento en contra de una persona y inmediatamente se repostea, se republica. No, ahí tenemos nosotras la obligación de parar esa cadena de acoso, parar ese tipo de violencia. La violencia digital es una violencia que se padece y que también afecta a la salud mental. No tenemos que tener una afectación física para que nos esté afectando. Sí vemos con preocupación la situación que está pasando no solo en México, sino en el mundo entero, donde las violencias en el mundo físico se están trasladando al mundo digital. Y ahí tenemos una responsabilidad de no desencadenar, no fomentar, digamos, no echarle leña al fuego cuando vemos alguna publicación que lo que está haciendo es una actitud violenta. Siempre tenemos que promover la paz, siempre hay un camino de diálogo y ahí las personas que somos mayores de edad tenemos una responsabilidad de buscar que nuestra juventud sepa que hay un camino de diálogo y no es la violencia el camino que nos va a llevar a resolver nuestras diferencias. Doctora, ¿qué estará haciendo falta en la sociedad, en las escuelas, para poder prevenir esto, para que los niños pues tengan más empatía, para que puedan
justamente pues abrazar a otros niños, conocerlos. Hemos conocido casos de, bueno, pues esto que ya usted bien nos refería, hay niños a los que no se les habla, hay otros que pues incluso pues los terminan apartando de estos círculos. ¿Qué estará faltando? ¿Qué podremos hacer en conjunto para que esto pues ya no pase? Porque hemos visto que esto se ha ido acrecentando y es algo grave. Siempre tenemos que fomentar la empatía. Donde está esa persona que está siendo violentada, pude estar yo, pudo estar mi hija, pudo estar mi hijo. Y por tanto tenemos que fomentar esos valores de solidaridad, de también quienes no son víctimas y están observando, porque también el papel de quienes observan y no actúan es un papel que fomenta esa situación incendiaria y de violencia. Tenemos que poner un alto, tenemos que también entrenar y capacitar desde que son muy pequeños nuestros niños para que también sepan decir no y cuando se sienten incómodos con una situación, poner un alto a esa situación, solicitar ayuda de las personas docentes o las personas adultas que están a su cargo. Y cuando somos personas adultas, siempre escuchar, siempre saber que esa niña y ese niño nos está diciendo la verdad y hacer nuestras investigaciones. Pero no podemos simplemente decir todos los niños se pelean, eso a mí me tocó vivirlo cuando yo iba en la escuela. No, porque no sabemos hasta dónde va a escalar. Y el círculo de la violencia es algo que va creciendo. No queremos comunidades, y menos en las escuelas, donde exista una situación de violencia que vaya creciendo porque pueden haber consecuencias fatales. Así es, doctora, pues muchísimas gracias de verdad por haber platicado con nosotros sobre este tema muy importante y bueno, pues seguiremos en contacto para pues ver qué avances se han tenido en torno a ello. Gracias, doctora Clara Luz Álvarez, secretaria ejecutiva del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Gracias de verdad por haber estado hoy con nosotros aquí en La Octava. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Gracias igualmente, doctora.